Kimberly Morales. Por un lado siento poca luz, pero sí, ahora aquí me da mucho sol. Buenos días, Kimberly. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy amable. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, aquí ya disfrutando del último día de la semana. Ay, sí. ¿De dónde nos saludas, Kimberly? ¿En dónde te encuentras? Desde acá, desde Guatemala. Y aquí estamos en la oficina. La oficina. ¿Y vas a poder hablar o no? No, la verdad es que no. No, como que si estuvieras en una reunión, no puedes. Bueno, está bien, bienvenida. Gracias. Vamos a ver aquí si se conectan hoy temprano. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al taller a la charla realmente de propósito en acción para darle sentido al 2025. Muchas gracias por conectarse en tiempo. Yo soy Debbie Argi. Hoy, viernes, esta es la primera vez que hago una clase el viernes, entonces estoy también viendo a ver si no están como muy ganosos de que ya sea el fin de semana y se conectan o no se conectan, pero quiero agradecerles por estar a tiempo y para respetar pues su tiempo, quisiera empezar de una vez. Bienvenido, José. José, ¿de dónde nos saludas? ¿De qué empresa? ¿En dónde estás trabajando ahorita? Buen día. Buenos Eh, días. ¿Es José y yo o hay otro José en la reunión? ¿Solo tú? ¿En José Calderón. serio? Sí, Entonces, soy José Calderón de Guatemala, aseguradora rural. Por bienvenido. aquí me encuentro queriendo aprender un poco de esto. Qué bueno. ¿Ya habías venido a algún webinar, alguna clase mía? No, ¿No? todavía no. Pues bienvenido. Gracias. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo ¿Qué tal? está? Buen día. Un gusto, Debbie. A la orden. Mucho gusto. Janet, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué bueno que prenden sus cámaras. Si quieren, las Ay, creo dejan que no está prendidas. bien enfocada, pero ahí está. Qué bueno. ¿Tú cómo estás? Mucho gusto de conocerte. Igualmente, muchas gracias por haber venido. Estaba platicando hace un ratito que esta semana como que ha sido una semana de hablar de propósito, aunque no ha sido ese el propósito, em, pues no ha sido la razón por la tener talleres, pues creo que es algo que está lo tenemos como muy presente a veces tal vez a final de año, pensando en cómo vamos a empezar el año entrante, pero también a veces reflexionando cómo nos fue este año, si realmente vivimos o no nuestro propósito, si lo tenemos claro. Entonces, quisiera pues empezar a platicar un poco sobre la importancia de tener propósito claro. Si uno no lo tiene, pues empezar a pensar, bueno, ¿para qué hago lo que hago? Y como decía, perdón que escucho como decía el gato en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. No sé si se recuerdan de esa línea, pero
a mí siempre me ha dejado muy impactada, ¿verdad? Porque ella quería salir, quería instrucciones para salir de donde se encontraba, pero no sabía dónde quería ir. Y entonces el gato le dijo, pues, si no sabes a dónde vas, agarra cualquier camino porque ahí vas a llegar. Y entonces esa es la importancia de tener ese propósito claro, ¿verdad? Saber hacia dónde nos dirigimos, que nos ayuda a tomar decisiones para que avancemos hacia un puerto específico. Entonces voy a compartir un poco mi pantalla. Yo sé que hay algunas personas que ya han estado en mis webinars. ¿Quién no me conoce? Yo no te conozco. Tres, bueno, pues yo soy Debbie Yargi, soy coach, me he enfocado en el área de liderazgo, de fortalecer el liderazgo. El enfoque que tengo es para que los líderes obtengan resultados de su equipo de trabajo y generen bienestar. Yo me he enfocado en el área de bienestar organizacional y, perdón, cuando yo trabajo con líderes, pues sé que los líderes son quienes mayormente impactan el bienestar organizacional. Y no porque, platicando ayer con un grupo que tuvimos una reunión, los líderes generalmente quieren ser buenos líderes, pero no siempre tienen las herramientas para hacer. Yo no creo que haya ningún líder que quiera ser malo a propósito, sino que simplemente no tienen las herramientas. Entonces, mi enfoque ha sido en fortalecer el liderazgo para fortalecer el bienestar de la organización. Y hoy pues vamos a platicar de propósito, dándole sentido al 2025. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten aquí un momentito. Y ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces, pues como estaba platicando, es importante tener esa dirección hacia dónde vamos para poder tomar decisiones. Y lo que busco con la clase de hoy, con la charla de hoy y los que puedan participar, a mí me encantaría porque pues quisiera más que fuera como una conversación, es cómo nosotros alineamos nuestro propósito y nos aseguramos que está que es congruente también con el propósito de la organización para la cual trabajamos. Y eso pues me recuerda un proyecto con el que trabajé hace como 2 años, em, una empresa de logística y distribución aquí en Guatemala. Ellos distribuían y entregaban pues toneladas de productos todos los días y el proyecto era de bienestar organizacional. Esa era la idea, diagnosticar el salario emocional y crear una estrategia. Pero mientras yo iba platicando con los colaboradores, me di cuenta que en realidad antes de desarrollar esa estrategia había una situación que era más compleja y era que los empleados no estaban conectados con su organización, o sea que no sentían que su trabajo aportaba a la empresa y entonces estaba haciendo pues una de las encuestas y platiqué con don Carlos, que era uno de los operadores de la bodega, y le pregunté, ¿y tú por qué trabajas aquí, verdad? ¿Para qué trabajas aquí? Buscando a ver si había un propósito importante y me contestó con toda sinceridad que era para llevar pan a la casa, ¿verdad? Que él necesitaba mantener a su familia y que este trabajo pues le permitía hacer eso. Y pues es una respuesta honesta. Yo creo que todos trabajamos también para llevar el pan a nuestra casa, ¿verdad? No trabajamos solamente por un propósito. Sin embargo, sí hay razones a veces por las cuales nos sentimos orgullosos de trabajar en una organización.
Y entonces le pregunté si había algo que le daba orgullo de trabajar en esa empresa. Y entonces pensó un ratito y me dijo, bueno, la pura verdad es que lo que yo hago o lo que nosotros hacemos hace que las personas reciban su producto cuando lo necesitan. Y entonces, en ese momento, pues pude identificar que sí había alguna manera de que Carlos pudiera conectar con la empresa y no solo Carlos, sino que los operadores de la bodega. Era un equipo más que nada operativo con el que estábamos trabajando, perdón. Y pues eso fue como mi punto de partida. Y trabajamos entonces con la empresa para modificar ese propósito, esa misión que tenían para que fuera algo más simple, ¿no? Entregar con confianza. Y entonces el trabajo y que cada bodeguero, cada operador pudiera realmente conectar con ese propósito de la empresa y que ellos entonces pudieran alinear y sentirse valorados con el propósito propio y el de la organización. Entonces eso pues vino a reforzar lo que yo ya sentía, que el propósito claro transforma, puede transformar a una organización. Eh, no sé si tienen algún comentario, ¿qué piensan? Si han tenido alguna situación similar, si han vivido algo así en su organización. Si no, Hola, muy buenos días. adelante. Debbie, saluda a Manuel Urias. Estoy con mi hija Emily acá escuchando la charla, por eso estamos ambos acá y aparece Emily ahí. Estamos aprovechando las vacaciones para escuchar tu charla. Un gusto conocerte. Igualmente. Mira, yo trabajo con empresas en temas de estrategia y capital humano y sí tengo tal vez alguna anécdota parecida a lo que tú mencionabas. No sé si tengo por ahí puedo Adelante. contarla. Sí, Eh, sí. el doctor David Suman, que es una persona muy reconocida en temas de management a nivel mundial, estuvo con nosotros hace unos años acá en Guatemala dando una charla a algunas empresas con las que nosotros trabajamos. Y él contaba una anécdota porque le tocó hacer una asesoría en una de las escuderías de Fórmula Uno, ¿sí? Y entonces él quería ver el grado de compromiso que tenían las personas, ¿verdad? Y cómo entendían cómo estaba alineado su trabajo hacia algo más importante o trascendental. Entonces, él dice que, bueno, él llegó a la escudería y le dijeron, puede hablar con cualquiera de nuestros directores, y él dijo, yo no quiero hablar con un director porque estoy seguro que ellos están alineados, yo quiero hablar con alguien de más nivel operativo. Y fue a los pits a buscar y encontró a la persona que se dedica a limpiar los autos, ¿sí? Y le dijo, mira, tú sabes cuál es el propósito de tu trabajo. Y la respuesta de él dice que nunca se le va a olvidar y a mí tampoco se me olvidó cuando él la contó porque la persona le dijo, mire, el trabajo que yo hago es uno de los más importantes de la escudería. Y él le dijo, ¿cómo así? Cuénteme. Sí, le dijo, imagínense que yo no limpio adecuadamente el automóvil y la marca de nuestro sponsor sale mal en televisión delante de todos esos millones de personas y ese dinero que están pagando por tenerlo ahí. Entonces, a él le sorprendió tremendamente y dijo, eso es lo que yo quería escuchar. La gente entienda que hay un propósito muchísimo más grande y cómo impactan a algo más importante que sus actividades diarias. Por ahí quería compartir eso porque creo que muy ad hoc a lo que tú estabas mencionando. Qué bonito. Me dio hasta escalofríos. Porque sí, ¿verdad? Algo, una persona que uno pudiera pensar en una organización que no se siente valorada porque hace la limpieza de los vehículos, está alineada y sabe el valor que tiene su trabajo. Y entonces ese es el valor de tener un propósito claro. Ayer estaba en una empresa trabajando con un grupo de jóvenes, casi todos ingenieros, jóvenes menores de 30 años, la mayoría, en cuál era el propósito. Y hablábamos del propósito con relación a la motivación, ¿verdad? No con relación a estar alineados a la organización. Y la mayoría pues no tiene un propósito, no saben para qué están en esta vida. Y yo me recuerdo, yo tengo dos hijas en sus 20, ¿verdad? De 24 y 26, en donde
frecuentemente me decían, pues yo no pedí nacer. Entonces era la cuestión cuando hacíamos, cuando las regañaba o cuando les exigía algo. Y entonces era la idea de, bueno, y entonces, ¿para qué estás aquí? Pues naciste, aquí estás. ¿Cuál va a ser el propósito de tu vida? ¿Para qué estás aquí? Porque igual que tú naciste, pudo haber nacido de mí otra hija o otro hijo, pero quien está aquí eres tú. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a qué venimos a este mundo? Y parte de lo que vamos a hablar hoy es eso, ¿verdad? Cómo saber cómo identificar o empezar a identificar, porque tal vez no lo vamos a lograr en una charla de 1 hora, pero cómo identificar cuál es nuestro propósito, tener claridad de cuál es el propósito de la organización y ver cómo alineamos nuestras metas y las metas de la organización para alcanzar ese propósito. Porque el propósito de las empresas o la misión o como le quieran llamar, muy frecuentemente está, está plasmado en una pared y ahí está enmarcado bien bonito, pero nadie sabe cuál es el propósito de la organización más allá de vender o de ganar dinero. Entonces, es importante que terminando este año estemos listos para el próximo año, ¿verdad? Que estemos como, que lo hagamos mejor de lo que fue este año. Y entonces, quiero que empecemos a pensar, ¿no? Cuál es tu propósito? ¿Qué actividades son las que te dan energía, que te dan satisfacción, que van más allá de ti mismo, ¿verdad? Porque el poder sentir propósito tiene que ver con algo que trascende el yo, ¿no? ¿En qué áreas quiero yo marcar la diferencia? ¿Cómo quiero que me recuerden en mi rol? Y llegar a un propósito claro no es fácil, no es simple, requiere reflexión. Y yo vengo de un padre, ¿verdad? Mi papá era una persona que siempre trabajó para su país, a pesar de que fue un empresario privado, ¿verdad? Empresario, pues siempre trabajó en su país. Si había alguna oportunidad de aportar, era miembro de la Cámara de Industria, de Fundesa, de diferentes organizaciones que trabajan para el país. Y yo dije, yo no tengo como ese don de trabajar de manera pública. Pero poco a poco me di cuenta que sí tenía un propósito, que mi propósito era poder impactar vidas, poder cambiar vidas. Y entonces, bueno, ¿cómo lo podía hacer? A través del trabajo que yo hago. Y pues yo lo que hago es trabajo individualmente con gente, con individuos, con gerentes, con líderes, con dueños, con empresarios. Y de alguna manera, si yo puedo impactar sus vidas y ellos impactan las vidas, una vida de sus colaboradores, pues de alguna manera también estoy aportando a mi país. Entonces, eso a mí me da energía. Eso me ayuda a decidir también en qué empresas voy a trabajar, porque hay muchas empresas que tal vez necesitan mis servicios o quieren contratar mis servicios, pero cuando yo platico con directivos o con dueños, siento que todavía no hay apertura, que no están listos o que es una empresa que está muy, ¿cómo lo digo? Muy cerrada en cuanto a generar bienestar en su organización, que están en un no absoluto. Y entonces eso me ayuda a mí a decir, es esta la empresa en donde yo quiero gastar mis energías, mi conocimiento, o hay otras empresas que están más listas. Y creo que nuestro propósito nos ayuda a eso. Entonces, lo que quisiera ahorita es que pensáramos un poco en qué actividades les dan energía, en dónde quieren marcar la diferencia y cómo quieren que se recuerden de usted.
de ustedes. Y me encantaría si hay alguno que tenga claridad de cuál es su propósito y que lo pudiéramos compartir para que nos dé ideas de qué es lo que queremos hacer en la vida. Porque cuando nosotros conversamos con otras personas y sabemos cuál es el propósito de otras personas, empezamos a pensar, bueno, eso es interesante, es algo que yo también pudiera incorporar, ¿verdad? Si no copiar, incorporar. Entonces, ¿quién se anima a hablar un poco de lo que cree que pudiera ser su propósito? ¿Qué actividades les dan satisfacción profunda? Es que hay muchas caras que yo conozco. Sí, adelante, José. Me voy a animar a hablar. Gracias. Buen día a todos. Pues yo creo que al final aquí se debe mencionar tanto lo personal como lo laboral, ¿verdad? Ujú, Al final, primero que todo, pues al final mi centro es Dios primero, mi familia, mi esposa, mis hijos, y al final, como dicen, yo soy el cuello y mi esposa es la cabeza. No, al revés, la cabeza soy yo y mi esposa es el cuello, entonces si no tengo cuello, no me salen bien las cosas. Pero en ese sentido, eh, me puedo fijar objetivos claros al querer en realidad hacer un buen trabajo. Pues sí, indudablemente, como se mencionaba al principio, para poder llevar eh, el pan cada día a mi casa, para poder darnos nuestros gustos y por qué no para ayudar a los demás. Al final yo pienso que al final, perdón, pienso que al final si uno hace las cosas bien, todo va cayendo por añadidura. Entonces, si todos pensáramos en hacer el bien, podríamos obtener mejores resultados y sin duda alguna al final tener ganancias pequeñas que en un conjunto van a ser éxito para X o Y, Z tarea que realicemos. Entonces al final debo de tener claro que esa parte me encantó cuando dijiste que hay que alinear los personales con los de la empresa, pero quizás eso es lo más difícil, ujú. Es difícil, porque, ¿sí? Si no tienes por, claridad. ajá, no, no, y totalmente, pero yo puedo tener claridad, pero quizás no voy a poder convencer a todos. O al final también estamos como en compañías muy verticales, perdón, y no tan horizontales en donde yo, no importando mi jerarquía, puedo venir y decir qué es lo que pienso respecto a algo. Cierto. Ahora, agarrando un poco de lo que tú hablaste de tu propósito, hacer el bien, por ejemplo, si ese es uno de tus propósitos. Ujú, Em, Cuando tú piensas en algunas de tus actividades o algunas de tus metas o el propósito de tu empresa, entonces cuando estás haciendo esas actividades o esas metas, estás pensando, ¿esto es algo que hace el bien o no? Y me recuerda un, un chavo con quien yo hablé hace este año en algún momento, también hablábamos de propósito y me dijo, yo identifiqué parte de mi propósito en un momento que me ofrecieron trabajo en una tabacalera. Era un trabajo muy bueno, yo tenía dos opciones y ambas eran buenas. El de la tabacalera pues me pagaba casi lo mismo que el otro, pero tenía muchas prestaciones, muchos beneficios. Y yo tuve que pensar en cómo yo quería vivir mi vida. Y me dice, yo no fumo, hago ejercicio, estoy muy consciente de mi alimentación, estoy muy consciente de mi estado de ánimo y entonces,
cómo sería para mí trabajar en una empresa, en una industria en donde yo estoy en desacuerdo. Entonces me encantó porque la claridad de propósito, pues tal vez no tenía claridad de propósito en ese momento, pero me dijo, escogí el otro trabajo, porque no me podía ver yo trabajando en una industria en la que no estoy de acuerdo, en la que va en contra de mi propósito de vivir una vida saludable, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Al final pienso que los valores de la compañía deben de estar alineados con los valores eh, que alguna vez uno pensó o en realidad estar de acuerdo con, aunque no sea parte de tus valores core, por así decirlo, ¿verdad? Ujú, así es. Y la verdad es de que me hace totalmente sentido de que para mí siempre está, de hecho te digo que estoy donde empecé a trabajar cuando era recién estudiante de la universidad. Regresé a trabajar donde hace 18 años empecé a trabajar. Me dieron la oportunidad de nuevo y todavía hay gente con la que yo empecé a trabajar en ese trabajo. Y te digo que pareciera como que nunca me fui, Mm. pero a eso voy, que en realidad la cultura no cambió, no evolucionó y los procesos siguen siendo parecidos y, y quizás ya debieron haber evolucionado un poco, ¿verdad? La cultura es una de esas elementos organizacionales que es de lo más difícil cambiar. Primero, si uno quiere cambiar la cultura, pues tiene que haber una intención y una claridad, ¿verdad? Hacia dónde voy. Y segundo, pues es como la cultura de un país, ¿verdad? Que cuesta cambiar porque está enraizada en nuestros valores, en las estrategias, en las acciones. Así es que o puede ser bueno o puede ser malo, porque las culturas generalmente se desarrollan sin intención eh, y se van dando, ¿verdad? A menos de que alguien realmente a propósito diga, esto es lo que yo quiero. Y eso también tiene mucho que ver con cuál es el propósito de la organización. Gracias, Sí, José. Realmente has aportado bastante. Me encantó tu participación. No sé de si acuerdo. hay alguien que quiera agregar algo. Eh, Adelante, yo, Rodolfo. Debbie, con permiso. Pues bueno, yo soy publicista y mercadólogo, entonces pues siempre desde la universidad nos metieron la mezcla de mercadeo en la cabeza, que son las famosas 4Ps, que probablemente ustedes conocen, producto, precio, plaza, promoción. Pero hace unos años para acá me obsesioné con el tema del propósito y yo me inventé otras 4Ps que van relacionadas más con el Ikigai japonés. Ujú. Eh, entonces, yo he tratado de dedicarme a algo donde pueda tener estas 4Ps, que es la P de pasión, ¿verdad? Hacer algo que te apasione. La P de perfección, algo para lo que seas perfecto, que seas muy bueno para eso, que tengas el talento. La P de pisto, porque hay que pagar facturas, ¿verdad? Y la P de propósito, que es para lo que nacimos, para lo que estamos acá. Entonces, al final, después de mucha reflexión, aparte de publicista, también me he dedicado un poco a la música como hobby más que todo y a la educación, dando clases, conferencias, talleres. Entonces, al final dije yo, bueno, todo lo que hago lo voy a juntar en un solo lugar, digamos, por decirlo así. Y es la palabra edutainment, ¿verdad? La mezcla de educación con entretenimiento. Porque yo he visto que tristemente la mayoría de personas, por un lado está su chance, porque es lo que me da de comer, lo que me ayuda a pagar las facturas, y por otro lado está mi pasión, a lo que me dedico el fin de semana, en mis ratos libres. Entonces yo pensé, no, eso no debería ser así, porque si no somos miserables de lunes a viernes y solo somos felices sábado, domingo y feriados, ¿verdad? No debería ser así. Entonces, al dedicarme a esto, veo que logro ser más feliz, pues la mayoría de días o casi todos los días.
porque estoy, digamos que, llevando un mensaje positivo, educativo a través del entretenimiento, contenidos de entretenimiento. Entonces, por mi carrera de comunicador, una cosa me fue llevando a la otra, ¿verdad? Porque me di cuenta también, como decías en el ejemplo que contabas del trabajo en la tabacalera, en mi caso también me empecé a concientizar más con la salud después de la pandemia, y mis valores espirituales, morales, etcétera. Entonces me di cuenta que había anunciado productos que son dañinos para la salud. eh, Me tocó anunciar, como en la agencia de publicidad que teníamos, me tocó anunciar Pepsi, Kellogg's, Nestlé, Maggi y otros productos que realmente son dañinos y tienen químicos y son procesados. Entonces me empecé a concientizar más de eso. Entonces dije, no, tengo que pasar de anunciar eh, productos y servicios a anunciar algo que sea más significativo, que ayude a las personas, que les deje algo, que les ayude a mejorar su vida en algún aspecto, que les ayude a mejorar o a solucionar algún problema, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy estoy dedicándome más a dar cursos, talleres de habilidades blandas, con un socio tratando de hacer películas, obras de teatro, canciones que lleven algún mensaje positivo a la sociedad. Entonces creo que ya voy más encaminado en ese propósito de vida. Y entonces con mi productora y mi academia, pues logré como que juntar todo, ¿verdad? En un solo lugar, como dice Semaco, decía, ¿verdad? Todo bajo un techo. Todo bajo un techo. Gracias, Rodolfo. Sí, me hace pensar en que a veces pensamos que nuestro propósito personal, cuando hemos empezado a pensar en él, tal vez no lo podemos alinear en nuestra empresa, porque nuestra empresa tal vez hace, no sé, vende productos o hace algo que yo no he pensado que tiene un propósito de vida, pero en realidad todos podemos encontrar un propósito en el trabajo que hacemos, que les sirva a las personas. Y ayer como estaba teniendo este taller, pues y hablamos bastante de propósito, una chica me contó que ella tenía un propósito bien claro, que ella quería trabajar, que ella quería ser ingeniera, no me acuerdo, ingeniera, algo no me recuerdo, porque quería trabajar en el Estado y quería asegurarse de que hubiera servicios de agua, electricidad para la comunidad. Y ese era como eso era lo que percibía desde pequeña y entonces estudió la ingeniería y sabía cuál era el camino que ella quería llegar para obtener ese puesto en el Estado. Y servidora pública me dijo que quería ser. Y se inscribió a su maestría en la universidad, que ella sabía que era la que la iba a llevar a ese camino, y resultó que nadie más se inscribió a esa maestría. Entonces, el día antes que empezaran las clases, la universidad le mandó una carta y le dijo, mira, no se inscribió nadie más a la maestría, entonces la maestría no la vamos a abrir. Tienes la opción de escoger otra maestría o que nosotros te devolvamos el dinero. Y entonces ella pues buscó otra maestría que le pareció alineada y se metió a esa carrera y es la que está cursando actualmente. Y me dijo, pero lo que no cambia es mi propósito. Yo ya vi que mi camino tal vez no es tan recto como yo pensé que iba a ser, pero no cambia mi propósito. De alguna manera, esa maestría a la que me metí ahorita me llevó a este trabajo en donde estoy. Y ese trabajo donde estoy, que no tiene nada que ver con el Estado, me está enseñando cosas que yo no sabía que podía aprender. Y entonces, hablamos de que la claridad de propósito te permite sobrevivir o superar obstáculos o dificultades, porque la mantiene motivada porque ella tiene claridad de qué es lo que quiere hacer. Entonces, yo los invito a que respondan estas 3 preguntas y piensen realmente cuál es el propósito de vida. No todos trabajamos
en una organización que fácilmente nos permite identificar nuestro propósito. Pero si nuestro propósito es ser útil, servir a los demás, generar bienestar, en tu caso trabajar con pasión, entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer dentro de nuestra organización que nos permita vivir nuestro propósito? Muchas gracias por sus participaciones. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo antes de seguir adelante. Ok. Entonces, hablamos un poco de lo que es el propósito organizacional. El propósito de la organización es el porqué detrás de cada meta. Y como yo trabajo con muchas organizaciones, veo que no siempre están alineados las metas con el propósito, porque no siempre hay claridad en el propósito. Ay, ahorita se me fue. Simon Sinek habla de tu por qué, ¿verdad? De tu why, que esa es la parte más importante de tu vida, es identificar para qué o por qué trabajas, por qué estás en este mundo, para qué quieres hacer lo que quieres hacer. Y entonces, en una organización, tener claridad de propósito nos sirve para identificar esas metas que nosotros queremos lograr. Sirve para conectar a las personas con las aspiraciones que tiene la organización. Es como la brújula, ¿no? Que nos ayuda a tomar decisiones, que, que puede ser no solo aspiracional, sino que inspiracional, ¿verdad? Es el porqué detrás de cada meta. Y creo que es importante que las organizaciones se tomen el tiempo de revisar sus propósitos de manera anual, por lo menos, para saber si están como, si continúan alineados, si continúan vigentes, si las metas que tienen están alineadas, si los colaboradores que están contratando son los colaboradores que les van a ayudar a alcanzar esas metas. Porque muy frecuentemente las empresas contratan colaboradores solamente desde las competencias, pero no desde valores o desde propósito o desde la cultura para ver si se van a alinear, si van a integrarse de una manera holística dentro de la organización. Entonces, el propósito, pues, tiene como objetivo ser como una guía central de la organización. La idea es que todos estemos como que alineados, pensando en los objetivos de cada departamento, cómo están alineados a ese propósito y a esas metas organizacionales. Es la razón de ser de la organización. Esta empresa de logística, cuando cambió a entregas confiables, a hacer entregas de una manera confiables, logró conectar con sus operadores, que realmente no sentían que su trabajo tenía ningún valor, que ellos aportaban al valor de la organización. Y cuando lo tenemos claro, es importante poderlo compartir, que el resto de la organización sepa cuál es ese propósito, pero de qué manera se vive también. Cuáles son, cómo se va a ver la evidencia de que nosotros estamos caminando hacia ese propósito. Nos sirve para orientar las metas. Es asegurarnos que las metas que estamos teniendo sean congruentes con lo que queremos alcanzar con relación a nuestro propósito. Yo les di el ejemplo de, de que hay empresas con las cuales yo he decidido no trabajar. Y no porque sean dañinas a la salud, sino que porque mi propósito es crear bienestar.
Y cuando encuentro una organización en donde solamente los de recursos humanos están interesados en crear bienestar, pero sus líderes, su dirección no cree en ese proyecto, es un proyecto que va a fracasar. Y entonces, mi propósito es crear bienestar. Y si no voy a poder crear bienestar en esa organización, entonces me sirve para identificar hacia dónde van mis metas, con qué organizaciones voy a trabajar, cuáles son los logros o cuáles son mis metas financieras también con relación a qué tipo de empresas van a ser mis clientes. Y sé que cuando uno está empezando, pues no siempre se puede dar el lujo de decir a este cliente rechazo y a este no, pero sí llega un momento en donde uno tiene que poder tomar esas decisiones. El propósito también es el motor de nuestras acciones diarias. Cuando la charla de ayer que estaba teniendo con este grupo de jóvenes ingenieros era sobre inteligencia emocional. No era nada que ver con propósito de vida, pero cuando uno tiene claridad de propósito, también sabe qué es lo que quiere obtener de las relaciones interpersonales, de lo que quiere obtener de su equipo. Y entonces eso también te ayuda a identificar de qué manera me voy a relacionar yo con mi equipo, de qué manera voy a decidir consecuencias, planes de acción, comunicación, trabajo colaborativo. Entonces, el propósito también me alinea, me sirve para alinear mis acciones. Vivimos en un espacio en donde, bueno, no todo sale como nosotros queremos, ¿no? Nos ofenden, nos hieren, nos agreden, pero cómo nosotros respondemos también tiene que ver con ese propósito de si quiero hacer el bien, quiero ser útil, quiero servir, quiero impactar vidas. ¿Cómo respondo en esos momentos en donde me han agredido, donde me han herido, donde me han ofendido? Sirve para crear y cohesionar a nuestra cultura organizacional. Cuando tenemos claridad con el propósito, cuando el propósito es nuestra brújula, entonces nuestros colaboradores están más comprometidos. Y eso tiene un impacto en la cultura, porque sus acciones, su trabajo es más significativo. Mejora la moral, se cohesiona el equipo mejor, hay un sentido de pertenencia. Y cuando uno regresa después de haberse ido de la organización, eh, pues parte de la razón que uno regresa es porque de alguna manera la cultura resonó con uno, porque uno no va a regresar a una empresa en donde la cultura organizacional no está alineada a sus propios valores. No sé si estoy aquí en lo cierto, no sé si sigue José aquí. Sí, José, Sí, totalmente. Al ¿verdad? final eso es. Pero también puede pasar que en el camino quizás evolucionaste en muchos aspectos y quizá hay aspectos que no estoy de acuerdo en la actualidad, pero de todos modos hay gente con la que comparto ideas y no todos son, no compartimos todos los mismos valores, por así decirlo. Claro. Pero básicamente la base sí es esa, pues estar con gente que te sume y no que te, que te reste, ¿verdad? Y es importante, bueno, hablar de valores es todo un tema por aparte, ¿verdad? Pero que la organización tenga claridad de sus valores, ¿no? ¿Qué valora y cómo se miran esos valores? ¿Cómo la gente puede saber si está viviendo o no esos valores? Entonces eso te sirve para saber si esos valores están alineados a tus propios valores. Y ayer les contaba en la reunión que tuve
en que yo en una empresa me di cuenta que, bueno, no sé si lo conté, pero lo pensé, lo pensé en contarlo, en que me di cuenta que los valores de esa empresa en donde yo estaba trabajando, en donde estaba muy descontenta y que yo no sabía por qué estaba tan descontenta, aparte de que tenía un jefe tóxico, era porque mis valores no estaban alineados con los valores de la organización. Entonces, esa parte como que es importante, el propósito y los valores. Gracias, José. Entonces, ¿cómo conectamos nuestro propósito personal con el propósito de la organización y alineamos las metas? ¿Verdad? Porque eso es lo que empieza uno a pensar, bueno, las metas son la parte concreta o el logro de metas es la parte concreta de, de lo que yo hago, de tener ese propósito. El propósito, eh, según Daniel Pink, si no sé si han oído de él, es uno de los tres elementos importantes o de los tres motores importantes en la motivación. Entonces, tener claridad a propósito nos permite continuar, superar nuestros obstáculos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alinearnos con las metas organizacionales también? Eh, es importante que sepamos cuál es nuestro propósito para saber si las metas que nos estamos poniendo nos van a llevar a alcanzar ese propósito. Debemos de tener comunicación abierta. La organización debe de poder compartir cuál es ese propósito. Debe de poder compartir cuáles son esos valores. Debe de saber si hay valores compartidos entre los colaboradores y la organización. Eh, Impacta nuestro trabajo diario, nuestras metas y nuestros objetivos diarios, porque tenemos nuestra meta organizacional y nuestra meta de equipo, nuestra meta del trimestre y tenemos nuestras metas mensuales, semanales, diarias. Y entonces, ¿cómo están ellas alineadas a, a ese propósito organizacional? ¿Cómo logramos que haya más compromiso, más productividad? Cuando estamos alineados, hay más productividad. Ahí se incrementa el sentido de pertenencia. Y nos aseguramos también de que las metas sean más alcanzables. Porque si tenemos esa claridad de propósito, pues nos ayuda a identificar si la meta que tenemos es una meta SMART, es una meta específica, medible, alcanzable, relevante y que la vamos a poder alcanzar en un tiempo que nosotros hemos identificado. Eh, Algunas de las estrategias que nosotros podemos utilizar para, para reflejar ese propósito personal en metas organizacionales es poder co-crear esos objetivos, tener claridad con nuestros equipos de trabajo de, bueno, este es el propósito de la organización, este es el propósito de mi departamento, alineado al propósito de la organización. ¿Cuáles son las metas que como equipo nosotros podemos co-crear? Que haya desarrollo personal, que haya reconocimiento y esfuerzo, reconocimiento al esfuerzo de los colaboradores. ¿Cómo celebramos nosotros logros que estén conectados con ese propósito, que reflejen que las metas que hemos logrado están alineados al propósito? Entonces ahora lo que quiero es que prueben visualizar una meta organizacional que sea importante para ustedes, una personal y una organizacional. Y ver si esas dos metas están alineadas a su propósito individual. Entonces, ¿cómo piensen en una meta personal? Piensen en una meta organizacional y cómo esas dos metas pueden conectarse con
su propósito individual. Entonces aquí es como hagan unas 3 columnas. Entonces ahí están las metas, ¿verdad? Yo les voy a dejar esto, le pueden sacar un screenshot, una foto, para que hagan este ejercicio ahorita que terminemos el taller, en donde puedan ponerse 4 o 5 metas personales, organizacionales. ¿Y cuál sería el primer paso? Pero estas metas tienen que estar alineadas a su propósito, o sea que el primer ejercicio que hicimos. Y aquí si hay alguien que quisiera compartir, si ya tiene, si ya lo ha pensado, porque estamos ya pensando en el 2025. ¿Quién se anima? ¿Quién es el valiente o la valiente? Yo les cuento que, bueno, ya les conté cuál es mi propósito, que es impactar vidas y mejorar el bienestar. Y una de mis metas personales es poder empezar a viajar a otros países de habla española que quieran trabajar en inglés, porque muchos de nuestros países tienen poblaciones extranjeras que no tienen acompañamiento en, cuando son expatriados. Entonces, poder empezar a conectar con otras personas en un idioma que es su idioma nativo, pero en donde viven en un país que no hablan su idioma nativo. Entonces, esa es una de mis metas. Ya tengo, ya tengo mi primera acción, ¿verdad? Ya me inscribí a un programa de networking en donde ya soy miembro. Entonces, esa es la manera que uno poco a poco va alcanzando y asegurándose de que sus metas estén alineadas con su propósito de vida. Y pues para cerrar el taller, porque hoy es un taller de 1 horita, pues lo que quisiera es que se imaginen un entorno organizacional, su empresa, en donde ustedes trabajan o ustedes lideran, en donde cada persona sabe cuál es el valor, cuál es la contribución que ofrece a su organización y que esa contribución realmente sea reconocida. Así como el que limpia los carros ¿cómo se llama? La carrera. La historia que me contó Fórmula 1. la Fórmula 1, perdón, sí. Que es un trabajo que cualquier otra persona hubiera pensado, no valoro o no me valoran o mi trabajo no es tan importante. Entonces, ¿cómo sería tener una organización en donde todos tienen ese propósito claro? En donde todos saben que ellos son clave para alcanzar las metas organizacionales, que son parte de ese propósito de la organización. Y yo los invito a que lleven esta alineación a sus equipos, que den un taller, que imaginen dar un taller diseñado específicamente para su empresa, en donde podamos aclarar propósito, metas, identificar propósito personal, identificar propósito organizacional. Así es que muchísimas gracias por haber venido aquí a acompañarme esta mañana. Me encantaría escuchar sus comentarios. Si alguien tiene un comentario de cierre, si se lleva algo de esta charla, de esta corta charla que tuvimos hoy, pues me encantaría escucharlos. ¿No? Yo quisiera decir algo. Voy a encender mi ¿Sí? cámara.
Muchas gracias, Debbie, por compartirnos esta información. Al final, aunque es corto el tiempo, creo que fue bastante enriquecedor el contenido. De verdad, eh, pues una de mis metas es siempre aprender cada día algo nuevo y hoy aprendí bastante. Al final hace sentido eh, intentar o empezar o iniciar a dar pasos en esa alineación y crear esa sinergia entre lo individual y lo colectivo en el equipo de trabajo. Al final, en lo personal, creo que yo puedo tener la mejor actitud, pero tal vez voy a ir en contra de la corriente, pero no cansarnos de querer cambiar el mundo. La verdad es que pienso que al final todo con buena actitud y deseo de cambiar al final o ir mejorando cada día en lo que uno es como persona, creo que al final puede lograr grandes cosas. Entonces, eh, pues la verdad es que hago deporte y pienso que mucho de eso me ha servido para ser resiliente eh, y aprender de que no siempre las cosas van a salir como uno quiere, pero uno debe de seguir adelante para lograr esos objetivos que inicialmente se trazó, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y les deseo bonito día a todos. Gracias. Gracias, gracias, José. A veces cuando uno piensa en que quiero cambiar el mundo, se siente como muy grande, es un objetivo como muy grande. Pero como dice mi colega, pues al elefante nos lo comemos mordida a mordida. Pedacito. Entonces, es bueno, antes de cambiar el mundo, ¿cómo cambio, cómo impacto mi círculo de influencia a las personas de qué manera impacto en donde yo me muevo? Y de esa manera nosotros vamos creando como sound waves, como sonido, ¿cómo se dice? Ondas sonoras, ¿no? Que se van regando y que se van contagiando. Y entonces eso es lo que yo te recomiendo, es piensa en tu círculo de influencia, de qué manera tú vives tu vida alineado con tu propósito y de qué manera las personas a tu alrededor se ven impactadas por ese cambio que tú tienes. Así es que, de verdad, muchas gracias a todos por haber participado y por haberme confiado algunos de sus pensamientos. Gracias a ti, Debbie. Muchas Hasta luego. gracias, Feliz Debbie. Un día. gusto. Adiós, que estén muy bien. Gracias, Debbie. Feliz día Bye. para Adiós. todos. Gracias. Buen día a todos. Adiós. Día.